¡Ahí hay una familia! ¡No! ¡No, no! ¡Mira esta pepota! ¡Mira esta pepota! ¡No! ¡Es enorme la pepita! ¡Qué bueno! ¡Familia! ¡Encontramos la pepita más grande! Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Buscando Cristales con Hijo de la Pacha, con Ale, conmigo. Hoy a quién tenemos, alguien que ustedes ya conocen, Antonio, que está concentradísimo con las varitas. Miren cómo se mueven solas. ¿Saben qué vamos a hacer hoy? Vamos a buscar oro. No sabemos nada de buscar oro. Yo estoy con mi batea que la cocina y Antonio está con las varitas de radioestesia. Esta es nuestra nueva aventura. ¿Nos acompañan? Dale, vamos. Ahí Antonio ya empezó a moverse, a ver qué ha encontrado. Ahí nos marca que en esta arena tiene que haber algo. Acá donde marcó las varillas Antonio, vamos a juntar la arena. Creo que estoy bien, ¿no? Acá es, digamos, si el agua pasó por acá, acá en el fondo el oro siempre es más pesado, entonces vamos a juntarlo. Y este material es el que vamos a llevar. ¡Ey, flaco! ¡Flaco! ¡Esteban! ¡Esteban! ¡Qué sorpresa es Esteban! ¡No lo puedo creer! ¡Esa onda! Sí. ¿Cómo te va? Bueno, estás buscando oro, seguro. No te voy a preguntar qué estás haciendo. ¿Me ayudás? No sé nada, quiero que me enseñes. Sí, ¿querés aprender? Claro. Bueno. En esta zona no sabemos si hay oro, o sea, nunca nadie encontró oro, nada. Tengo un dato, que un señor, un paisano, había encontrado pepitas de oro en algún lado. O sea que puede ser un mito, una fantasía, una mentira, como decís vos sí. en tu canal. Todo río tiene potencial para tener oro, pero no todos tienen. Este es un arroyo, un río seco. Lo estuve viendo por allá mucha arena negra. Lo que estás haciendo ahí está muy bien, la grieta. Arena negra, contanos eso, lo de la arena negra. Arena negra es un indicio. Pero ¿dónde viste por acá? Allá. A ver. Me la venía a ver. Esto es una buena guía para el buscador de oro, de que podemos tener materiales pesados acumulándose acá. Porque la arena negra es más pesada que la arena común. Y el oro es más pesado que la arena negra. Entonces, acá hay un indicio de que hay materiales pesados. Si hay oro, tiene que estar más abajo, siempre buscando donde acá decanta los materiales pesados, sería en esta parte que se le llama lecho de roca. Si ahora pasás el detector, ¿chifla, hace ruido? Bueno, acá el problema que voy a tener es que tengo mucha arena negra y me va a alterar el... O sea, va a sonar, pero no por oro, sino por metal, digamos. Porque esto le hace marca al detector. Perfecto. Pero yo lo que hago cuando encuentro esto, más que pasar el detector, limpio un poco y junto todo lo de abajo y lo bateo para ver si hay oro. Entonces hago eso. ¿Te Sí. parece que junte esto y lo llevamos a un lugar con agua? Pero es más, vamos a hacer algo mejor. Yo hoy te vengo a regalar una batea. ¿En Sí, serio? Te vengo a regalar ¿Una profesional? Esto es profesional. ¡Wow! Gracias. Gracias a Tommy Traiga, que es un sponsor. Perfecto. Te voy a estar regalando esta batea, pero no solamente eso, sino que te la voy a firmar. ¡Oh! ¡Familia! Increíble encontrarme a Esteban. Me regala una batea. Ahí va. Bueno, con una firmita. ¡Qué genial! ¡Abrazo! Con esto nos hacemos millonarios, familia. Antonio, con la batea y tenemos la radioestesia. Las salidas que vamos a hacer. Bueno, y acá se ve bien entonces lo que desean Los rifles. Acá trabajás sobre el material, sobre lo más grueso cuando empezás. Y cuando ya tenés el fino, podés trabajar sobre los rifles más chicos. Bien. La idea es que los materiales pesados como el oro se van quedando en estos rifles. Bien. Y lo vas trabajando. Y después al final te queda lo finito. Bien. O sea, tiene dos rifles y aparte esta batea, que es muy buena,
Esta parte se le llama piel de serpiente. Ah, ¿son cuántos tengo? 1, 2, 3. 3 zonas para recuperar 3 oro. zonas. Ah. La piel de serpiente te agarra ya cuando te queda muy poquito, lo trabajas sobre esto y te va quedando todo el oro finitito en esta piel de serpiente. Perfecto. O sea, tenés 3 posibilidades de recuperar. Perfecto. Familia, esto es como que Maradona me hubiera firmado una pelota de fútbol. Lo que no la voy a usar porque se me va a ir la firma. Vamos entonces de aventura, vamos a empezar a... ¿Me seguís enseñando? Sí, a ver sí. si podemos encontrar oro. Vamos a hacer eso. Dale, me encantó, vamos, genial. Dale familia, vamos entonces. Esto, mira. Vamos a sacar toda la parte más alta Sí. de esta arena. Siempre buscando entonces que el oro es pesado, se va abajo. Entonces vamos a buscar la parte baja. Sí. Vos fíjate toda la arena negra que tenemos acá. Pero el oro está más abajo que la arena negra. Bien. Solamente es un indicador. Toda esta parte, ¿ves que acá hay un lecho de roca? Sí. Bueno, yo acá le vamos a pasar un cepillo Sí. y a este material lo vamos a llevar. Excelente. Porque lo que queremos saber si este río tiene oro. Claro, No lo sabemos. claro. Pero vamos a juntar todo este material fino que queda acá. El de abajo, el que está enganchado en las grietas. Todo eso ahí, mira. Todas Sí, esas sí, partecitas. sí. Vamos a sacar todo con un cepillo. Sí. Y después lo vamos a lavar en otro lugar. Bueno, mira, vamos a hacer esto. Vale. Sí. ¿Ves cómo limpiamos toda la grieta? Sacamos todo eso y lo vamos a juntar y lo vamos a ir poniendo acá. La idea es llevarnos unas buenas muestras para saber si este río tiene oro. Perfecto. Y esta es la mejor forma de hacerlo. Si tiene oro, contratamos 2 o 3 retroexcavadoras y listo. No, me contratas a mí. Claro, lo contratamos a Esteban. Claro, ¿para qué va a hacer que los otros se lleven la plata? No lo puedo creer haberme encontrado a Esteban. Soy afortunado, Pacha. Me bendecí siempre. Qué bueno. ¿Podés ver, por ejemplo, a ojos si puede haber algo? Si hay chispitas que tienen un tamaño... Considerable, van a Sí, brillar y una laminita se ven. ¿Por qué? Porque el oro va a brillar acá, el color es inconfundible. Claro, ahora lo que brilla puede ser mica, ¿no es cierto? Mica. Bueno, y ahí tenemos un pincel de pintura convencional y bueno, un cucharón que vos tenés que es profesional, pero Sí. podemos buscar algo en la cocina y después invertimos. Exacto. Si el oro de este río corre por este lugar cuando hay creciente, es acá donde queda, Bien. en estas grietas. Bueno, vayan anotando familia porque estamos con una eminencia de la búsqueda de oro. Porque ¿qué pasa? Si nosotros, así sea que encontremos un puntito de oro, así sea ese puntito, ya es el indicio que hay oro en el río. Claro, totalmente. Es simple. Totalmente. Acá no queremos encontrar la pepita de 1 kilo, ni de 200 gramos, ni la chispa de 1 gramo. Un puntito. Con un puntito yo ya puedo saber si hay oro acá. ¿Te das cuenta? Tremendo, excelente, claro que sí. ¿Están anotando familia? Igual si no, después se van al canal de Esteban. Tesoros. Leyenda o mentira. Y ahí tienen todo para seguir aprendiendo cómo buscar oro. En la descripción les voy a poner el enlace para el canal. Contanos, Esteban, ¿qué ves? ¿Qué pasó? No, me puse los lentes. Ajá. El que me conoce, el que va a mi canal, sabe que yo en la parte mejor del video, que estoy por sacar la pepita, siempre digo, bueno, ahora me pongo los lentes y sale. Y sale, entonces. Ahora lo estamos que cerca. quiero ver si puedo Sí. ver alguna laminita. Bien, vamos ahí. Esto es una técnica también muy de pirquinero, antiguo. El soplado de oro se hace cuando la zona es seca. Uno va soplando. El oro, al ser pesado, no se vuela. ¿Te das cuenta? Claro. Todas las otras arenitas y pedacitos chiquitos de roca se vuelan, pero el oro se va a quedar en la grieta. Entonces yo puedo verlo. Perfecto. Y vas viendo. Eso. Y en este momento Te pones de poner los anteojos. Sí, sí, Perfecto. Los que tenemos más de 30, 40 Sí. saben de lo que estamos hablando. Y voy mirando, Vas mirando, si hay sí. chispitas doradas. Sí, si se queda alguna trabada en la roca, la vas a ver. ¡Ahí hay una! ¡Ahí hay una familia! No, mentira.
No, la verdad que no veo nada, pero bueno. Bueno, pero esa es una técnica. Una técnica, perfecta. Hay lugares que yo voy que vos soplando esta arena encontrás chispitas. En esta muestra encontramos nada. Mirá, Ale, una cosa también importante cuando tenés un río con mucha arena, mucha grava, para detenerte sobre un lugar que es más seguro que puede quedar el oro, son este tipo de rocas, Ajá, en donde tienen grietas. ajá. Si uno busca rompiendo las grietas con una picota o abriendo la grieta, Ajá. podemos tener el oro enganchado acá. Bien. O sea, ¿cómo lo hacemos? Rompemos, ¿no? Sacamos ese material, lo llevamos con la batea y lo lavamos, en el río. Si el oro quedó acá, por decir, si este río tiene oro, vamos a encontrar. Pero buscar en grietas es lo ideal para identificar. Y después también tenemos estas grietas transversales. Ajá. El agua corre así. Claro, y la frena. Claro. Golpean y caen acá. Estas son las mejores. Ah, bien. No bien. solamente Claro, las que están sería el funcionamiento de la batea. Es Sería, un rifle. ¿no? Un rifle. Rifle natural. Son rifles, Ahí está. rifles naturales. Si te va gustando el video, regálame un super like. Si querés comentarme algo, te lo voy a leer, te lo voy a responder. Acordate de suscribirte, activar la notificación, así no te perdés ninguno de los videos. Y bueno, muchísimas gracias por estar ahí apoyándome. En ese sector donde está ahora Esteban, Antonio las varillas le dio que se le cruzaron, así que con el detector está probando a ver si silba. Se usan auriculares para escuchar bien el sonido. ¿Me escuchás, Esteban? Sí. ¿Sí? Ah, ¿escuchás también? Sí, Perfecto. sí, sí. ¿Te hace algún sonido o algo? No, tengo. Hay zonas que me hacen zumbidos alargados, que es una mineralización de la roca. Bien, Yo normalmente a la chispita, o sea, tenemos que tener en cuenta que el detector agarra hasta cierta medida de tamaños de oro. Si son muy láminas, no lo va a agarrar. bien. Esto estamos hablando de un tamaño por lo menos de medio gramo, un poquito menos de medio gramo. Bien, grandecitas, digamos. Entonces. Grandecitas, porque más cuando está escondido dentro de una roca. Bien, bien, bien. Pero a veces cuando pasamos el detector y el sonido es alargado, es mineralización de la roca y no es oro. Bien. Bueno, acá estamos con Esteban aprendiendo cómo detectar oro en algún río que no tengamos ningún dato. Y ahí está pasando el detector. Ojalá tengamos suerte. Acá donde me marca. Bueno, vamos a llamarlo a Esteban que nos ayude acá. Acá Esteban está pasando donde las varillas le dieron a don Antonio. Mira. ¿Estaremos cerca Bueno, de ser no. millonarios? No, es muy simple. Bueno, verá, las varillas de Antonio detectaron metal, guarda. Sí, estaba acá el metal. Mirá, impresionante, maestro, ¿eh? Antonio con sus varillas. Esteban, Acá tengo una señal. ¿del detector? Sí, sentí. Ah, fuerte. Sí, es fuerte. Vamos a mover un poquito.
acá salió. Mira, Otra es vez. una herradura. Un pedazo de herradura. Tiene sus añitos, pero es una herradura. Me haré millonario. Me haré millonario con una herradura. No lo creo, pero bueno, a seguir trabajando. Pero espero que sea la herradura de la buena suerte. Bien, bien, bien. Vamos la herradura, pero aunque falta una entera, aunque sea. Esto es como lo de la batea, parecido a lo de la escama, digamos. Sí, o sí, sea, sí. porque es muy, muy todo claro. Entonces, Son pla, pla, rocas pla, pla. metamórficas que tenemos con mucha escama, ¿eh? Esto se le llama, ¿sabe cómo se le dicen? Librillos. Ah, claro. En la jerga de los buscadores de oro le llamamos rocas que tienen librillo. Claro. Entonces esto es como una gran trampa. Perfecto. Y perfecto. queda ahí, tuc, 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 queda ahí. Nosotros acá no tenemos familia, nosotros acá no tenemos agua, entonces si no enjuagaríamos, batearíamos esto y Exacto. probamos. Exacto. Lo que vamos a hacer es, bueno, nos llevamos la muestra, ¿sí? A algún arroyuelo cerca que encontremos o en casa y ahí bateamos. Bueno, si da oro, listo. Exacto. Y si no hay oro, hay que disfrutar la aventura de estar vivo, ¿eh? Y salir y tener la suerte de encontrarte con amigos en la montaña. Bueno, familia, sigamos, dale. Esteban sigue trabajando acá en el librito y escuchen, la máquina está sonando. Nada. Sigue ahí. Sacaremos la otra parte de la herradura, el otro pedazo de alambre, la pepita millonaria. Como te dije, esto es una gran trampa para agarrar, para atrapar todo elemento pesadito que entra en el río. Entonces podemos tener de todo acá. Acá lo tengo, mira. Ahí va. Vamos descartando que no tenga. Siguen la cuchara. Ahí ya me está marcando un hierro. Siguen la cuchara. Siguen la cuchara. Claro, se va al fondo de la cuchara. Por eso es que se mantiene. Bueno, ahí está. Ahí está. ¿Qué era? Un pedacito de hierro. Pero como te digo, esto es pesado cuando viene la correntada. ¿Por qué estaba acá? Porque se enganchó. Que enganchó el librillo y se quedó ahí. Perfecto. Así sucede con el oro. Perfecto. Por eso estaba enganchado acá. Fíjate que lo Perfecto. sacamos de la parte baja. Perfecto. Es una trampa natural. Bueno, se vio que es hierro. Vamos. Bueno, familia, media herradura, un cachito de alambre, algún valor, va a tener un valor sentimental esto, lo voy a guardar porque son las pepitas de metal que encontramos con Esteban en nuestra primera salida. Está buenísimo. Siguiendo con el concepto del material de agarre, fíjense, esto es como, dice Esteban, esto es como una alfombra, ¿no? Es una batea natural. Miren, todos los libritos, todo esto, todo. Fíjense toda esta roca, allá está Esteban. Digamos, si acá pasa el agua y va quedando, pla, 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 pla. Los libritos. Y el oro, como es pesado, va al fondo. Si hay, ¿no? Por supuesto. Y en esta parte de los libritos es una curva del río. Entonces en esa curva el agua golpea y se acumula. Entonces las curvas están buenísimas también para acumular material. Al final, ¿qué onda? ¿Tenemos? ¿No tenemos? No, No hay. no. Hice o sea, dejé todo el concentrado de la arena negra. Sí. Así hubiera un puntito, lo tendríamos que sacar. Perfecto. Pero no lo encontré. Perfecto, bueno, Le pero... hice 3 pasadas, pero no. Bien. Arena negra sola. A ver si ¿Te da señal ahí, Antonio? me da alguna señal. Hacia allá. Ahí se Ahí cruza, se se cruza. ¡Esteban! Ahí vamos. Acá se cruzó. Sí, está dando señal. Zona metálica. Y las varillas y el maestro Radomante Antonio. Bien. Vamos a probar. Vamos.
A ver si nos hacemos millonarios de una Bueno, buena vez, acá che. ya tenemos uno y allá tenemos otro. Miren, fíjense la razón, pero lo bueno de esto es poder llegar a saber que había metales. Miren. Con eso sí nos hace. Mirá, claro, estamos en una zona donde pasa una vía del tren por acá De cerca. los durmientes. Mirá. O sea que la varilla funcionó. Marcaba metal y acá está. Fíjense que toda Y- esta zona, de todo el río, lo hizo traer a esta zona. Y acá está la respuesta. Impresionante. Muy bueno. Impresionante. La verdad que sí. ¡No! ¡No, no! ¡Mira esta pepota! ¡Mira esta pepota! ¡No! ¡Vamos, ¡Encontramos una pepita! ¡Se Vamos. ¡Qué bueno! Muy bien. ¡Gracias! ¡Qué bueno! ¡Familia! ¡Encontramos la pepita más grande! Ale. Che, en esta zona no hay nada. ¿No hay nada? No hay nada, no hay nada. Bueno, Así que vamos, a casa. vamos. Bueno, familia, no hay nada. Nos vamos. Familia, una aventura más, espero que la hayan pasado tan bien como nosotros, con Antonio, mi maestro, con mi gran amigo Esteban. Espero que hayan aprendido a los primeros pasos de cómo buscar oro. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Les mandamos energía sagrada de la montaña a nuestra familia. ¿Preparados? Ahí vamos. A tu corazón, vamos.